Paulson Training Programs presenta Moldeo por inyección práctico. Lección 6, avanzada. Cómo usar los controles de la máquina para controlar la conducta del plástico. En la última sesión, usted vio cómo en el proceso de moldeo, las 4 variables primarias del proceso del plástico afectan la estructura de la parte moldeada, y cómo podemos cambiar la orientación molecular y los esfuerzos internos entre las moléculas, cambiando las condiciones del proceso del plástico. La estructura de la parte moldeada que se cree afecta las propiedades de la parte, propiedades tales como encogimiento, resistencia a esfuerzos de tensión, resistencia a impactos, doblado, resistencia química y otras. Podemos cambiar estas propiedades a menudo un 10 o un 20% solo por cambios en las condiciones de procesamiento del plástico. Pregunta. Las condiciones de proceso que determinan directamente las propiedades de las partes moldeadas son A, B o C. Pregunta. ¿Cuál es la secuencia correcta del proceso de moldeo por inyección? A, B o C. Ahora podemos completar nuestro cuadro del proceso de moldeo mostrando cómo usar ajustes en los controles de la máquina inyectora para controlar las condiciones de procesamiento del plástico. Veremos cómo cada control de la máquina afecta a las 4 variables primarias del plástico. En esta discusión mediremos la presión del plástico en la cavidad, así que reemplazaremos el término presión del plástico por presión de la cavidad. Y reemplazaremos el término tasa de enfriamiento por tiempo de enfriamiento. Cualquiera de los dos términos se puede usar para referirnos al enfriamiento, pero es más fácil medir el tiempo de enfriamiento. Definimos el tiempo de enfriamiento como los segundos que el plástico debe permanecer en el molde, enfriándose, para que al ser expulsado logre mantener su forma. Pregunta. Una temperatura más baja del molde y en el espacio en blanco la tasa de enfriamiento del plástico. Pregunta. Un aumento en la tasa de enfriamiento y en el espacio en blanco el tiempo de enfriamiento. Para describir los efectos de cada ajuste a un control de la inyectora sobre las 4 condiciones del plástico, usaremos unas flechas señalando hacia arriba o hacia abajo. Una flecha grande indica que el cambio es proporcional al cambio en el control. Una flecha pequeña quiere decir que el cambio es pequeño. Un círculo indica que no hay cambio significativo en el plástico cuando se ajusta a un control particular de la máquina. Pregunta. Este símbolo significa que A. Que la condición del plástico aumenta proporcionalmente al cambio en el control. B. Que la condición del plástico cambia muy poco en proporción al cambio en el control. C. Que la condición del plástico no cambia al cambiar el control. Pregunta. Este símbolo significa que A. Que la condición del plástico cambia en proporción al cambio en el control. B. Que la condición del plástico cambia muy poco en proporción al cambio en el control. C. Que no hay cambio en la condición del plástico al cambiar el control de la máquina. Pregunta. Este símbolo significa que A. Que la condición del plástico cambia en proporción al cambio en el control. B. Que la condición del plástico cambia muy poco en proporción al cambio en el control. C. Que no hay cambio en la condición del plástico al cambiar el control de la máquina. Empezaremos viendo cómo cambios en la tasa de inyección afectan las condiciones de procesado del plástico. Un aumento en la tasa de inyección causará un aumento proporcional en la tasa de flujo del plástico.
También habrá un aumento pequeño en la temperatura del plástico debido al calor friccional generado como consecuencia del aumento en el flujo. Este exceso de calor debe removerse durante el enfriamiento, por lo que el tiempo requerido de enfriamiento aumenta, pero el aumento es tan pequeño que el moldeador no lo nota. Pregunta: ¿la condición del proceso del plástico que se ve más afectada por un aumento en la velocidad de inyección de la máquina es A, la temperatura del fundido; B, el tiempo de enfriamiento; C, la tasa de inyección del plástico? El efecto de la tasa de inyección en la presión de la cavidad varía. Si el tornillo se desacelera antes de que la cavidad se llene, la inercia del tornillo será baja. La presión en el molde aumentará en forma normal por acción de la presión de inyección. Si el tornillo inyecta a alta velocidad y no disminuye la velocidad antes de que se llene el molde, la inercia del tornillo se convertirá en un aumento repentino de la presión y en una mayor presión en toda la cavidad. Pregunta: un moldeador está usando una inyectora de 2 etapas, sin inyección programada, y decide aumentar la tasa de llenado. Las partes producidas pesarán ahora A, más; B, menos; C, lo mismo. Pregunta: un moldeador está usando una inyectora con inyección programada y decide aumentar la tasa de inyección durante el 80% de la carrera del pistón. Las partes moldeadas pesarán ahora A, más; B, menos; C, lo mismo. Es decir, pues, que un aumento en la velocidad de inyección puede causar un aumento grande, uno pequeño o ninguno en la presión de la cavidad, dependiendo de a qué punto se desacelere el tornillo. En inyectoras con control de la tasa de inyección o inyección programada, el moldeador puede inyectar rápidamente durante la mayor parte del llenado y luego al final bajar la tasa de inyección para evitar un pico o aumento repentino de la presión debido a la inercia del tornillo. Un aumento en la tasa de inyección, pues, puede afectar todas las 4 condiciones de proceso del plástico. Una disminución en la tasa de inyección tendrá el efecto opuesto sobre el plástico, con grandes efectos sobre el flujo, pequeños sobre la temperatura y el tiempo de enfriamiento, y un efecto variable sobre la presión de la cavidad. Nota: cualquier cambio en alguno de los botones de control de la inyectora afectará 1, 2, 3 o todas las 4 condiciones de proceso del plástico. Esto puede causar muchos cambios en las propiedades de las partes moldeadas. Pregunta: si se está obteniendo rebaba al moldear, ¿cuál sería el mejor perfil de inyección para evitar el problema? ¿El 1, el 2 o el 3? Pregunta: este gráfico de presión de la cavidad versus tiempo muestra 3 curvas para 3 ciclos diferentes, A, B y C. ¿Cuál ciclo presenta inyección más lenta? Las inyectoras equipadas con sistemas de control del llenado tienen un punto de control de la presión llamado la máxima presión de inyección. Esta es la máxima presión hidráulica permisible que el sistema de control puede usar para controlar la tasa de llenado. Este punto de control no tiene ningún efecto sobre el plástico siempre y cuando sea lo suficientemente alta para que no restrinja la operación del sistema
que controla la tasa de llenado. Pregunta. Un moldeador está operando una inyectora con inyección controlada. El moldeador ha puesto en la inyectora como punto de control 1200 psi como máxima presión de inyección. Durante el llenado de la cavidad se alcanza esa presión. ¿Cuál aserción es correcta? A. La tasa de llenado no se ve afectada. B. La tasa actual de llenado puede ser inferior al punto de control deseado. C. La tasa actual de llenado puede sobrepasar el punto de control deseado. Muchas máquinas tienen un control para activar el cambio de control del llenado por velocidad a control por presión. Este control se conoce como punto de transferencia de control por velocidad a control por presión o punto VPT. Hay varios métodos que se pueden usar para activar el punto VPT. Estos pueden ser carrera del tornillo, en alguna máquina, presión hidráulica o presión en la cavidad. Pregunta. ¿Para qué está diseñado el punto VPT? A. Para cambiar de control de llenado por velocidad a presión. B. Para cambiar de control por presión a control por velocidad. C. Para controlar el cojín de inyección. Correcto. Pregunta. Este gráfico representa la presión en la cavidad durante un ciclo de moldeo. Si los 3 puntos representan 3 puntos VPT, ¿cuál muestra el punto VPT después que el molde se llenó? Si un punto VPT ocurre después que el molde se llenó, no afectará el flujo del plástico durante el llenado, pero aumentará el flujo durante el empaquetado. La presión de la cavidad aumentará. Las otras condiciones del plástico no cambiarán. Pregunta. Suponga que la nueva curva A, que muestra la presión versus tiempo, es el trazado estándar. Si demoramos la acción del punto VPT hasta después que el molde se llene, ¿cuál sería el nuevo trazado de la presión? ¿El B o el C? ¿Cómo afecta la presión de inyección durante el empaquetado las condiciones de proceso del plástico? Después que el molde está lleno, la presión de inyección durante el empaquetado controla la tasa de empaquetado y la presión pico o máxima de la cavidad. ¿Cuáles son los efectos de la presión de inyección sobre el plástico durante el empaquetado? Un aumento en la presión de inyección durante el empaquetado aumenta la tasa de empaquetamiento. Esta mayor presión durante el mismo aumenta el flujo del material, aumenta la máxima presión en la cavidad. No habrá ningún efecto significativo sobre la temperatura o sobre el tiempo de enfriamiento. Una disminución en la presión de inyección durante el empaquetado disminuirá el flujo y disminuirá también la presión del plástico. Pregunta. Un aumento en la presión de inyección durante el empaquetamiento A. Reducirá la presión pico en la cavidad. B. Aumentará la presión pico en la cavidad. C. No afectará la presión pico en la cavidad. Después que el molde está lleno, la presión de inyección durante el empaquetado controla la tasa de empaquetado y la presión pico o máxima de la cavidad. Pregunta. Un aumento en la presión de inyección durante el empaquetamiento A. Reducirá la presión pico en la cavidad. B. Aumentará la presión pico en la cavidad. C. No afectará la presión pico en la cavidad. Pregunta. Usted decide reducir la presión de inyección durante el empaquetamiento. ¿Qué le sucede a la tasa de flujo? A. Aumenta. B. Disminuye. C. No cambia.
Pregunta. Si usted decide aumentar la presión de inyección durante el empaquetamiento, ¿qué le sucede al encogimiento de la parte? A. Aumenta. B. Disminuye. C. No cambia. Seguidamente veremos los efectos de la presión de sostenimiento sobre las condiciones de proceso del plástico. Un moldeador experto usa la presión de inyección durante la fase de sostenimiento para ajustar las características de la parte cerca de la corona. Muchos moldeadores usan un valor de presión de sostenimiento inferior al de la presión de empaquetamiento. Pero es una regla muy buena empezar con un valor igual y luego ajustar de acuerdo a las necesidades. Suponiendo que las coronas no se hayan solidificado, un aumento en la presión de sostenimiento causa típicamente un flujo pequeño y un aumento ligero de la presión en la cavidad. La temperatura del plástico y el tiempo de enfriamiento no se verán afectados. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Después que la corona sella, cambios en la presión de sostenimiento no tendrán ningún efecto sobre la presión en la cavidad. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Si la presión de sostenimiento se aumenta antes de que la corona selle, las cavidades se empaquetarán aún más. Si se reduce la presión de sostenimiento, no habrá ningún efecto a menos que haya descarga. Cuando esta ocurre, habrá flujo de plástico, en este caso hacia afuera de la cavidad, y la presión de la cavidad bajará. La cantidad de flujo y de caída de presión dependerá del valor de la presión de sostenimiento. La temperatura del fundido no se verá afectada. El tiempo de enfriamiento requerido casi nunca se ve afectado, pero hay una excepción. Los moldeadores a menudo hallan que con presiones de inyección muy bajas deben aumentar el tiempo de enfriamiento. Esto debido a que la presión en la cavidad baja tanto que el plástico se separa mucho por encogimiento de las paredes de la cavidad. La transferencia de calor se hace a través del aire que separa la parte del metal, lo que reduce el enfriamiento. Pregunta. Si usted reduce la presión de sostenimiento, ¿cómo puede saber si hay descarga? A. Pesando las partes. B. Midiendo las partes. C. Manteniendo un trazado de la presión en la cavidad. D. Haciendo todo lo dicho en A, B y C. En su planta, un molde se montó en una inyectora y se afinó para lograr un ciclo de 45 segundos. Las partes salían muy grandes, por lo que el técnico de moldeo redujo la presión de inyección y la de sostenimiento para que las partes se encogieran más. Por el cambio, se logró lo deseado, que las dimensiones fueran las requeridas, pero las partes se doblaron después de la expulsión. Analice las 4 condiciones de proceso del plástico: temperatura, presión en la cavidad, tasa de flujo y tasa de enfriamiento para determinar la causa probable del problema, doblado de las partes. Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo. En su planta. Respuesta. La reducción en las presiones de inyección y de sostenimiento redujo la presión dentro de la cavidad. El menor empaquetamiento dio más encogimiento a las partes, lo deseado. Sin embargo, el mayor encogimiento hizo que el plástico se separara de las paredes de la cavidad, por lo que se redujo la tasa de enfriamiento. Las partes salieron más calientes, por lo que más tarde se doblaron. ¿Cómo se ven afectadas las condiciones del plástico por los temporizadores de la inyectora? Los 4 temporizadores o timers de control más comunes en las inyectoras son el timer de inyección, el timer de sostenimiento,
el timer de molde cerrado y el timer de molde abierto. Primero veamos el efecto del timer de inyección. Nota. Otros nombres dados a estos timers. Timers de inyección de la primera etapa, de refuerzo, de alta presión, de alto volumen. Timers de sostenimiento de la segunda etapa, baja presión, bajo volumen. Timer de molde cerrado, de curado. Estos nombres de alta y baja presión usados para los timers o cronómetros y para las presiones de inyección no son correctos. Ambas etapas de inyección, bombas, pueden desarrollar las mismas presiones. En inyectoras antiguas, el timer de inyección o timer de la primera etapa es la manera más común para controlar el tiempo de aplicación de la presión de la primera etapa de inyección. Aún en inyectoras con punto de control BPT, se puede usar un timer de inyección. Cuando se usa el timer, se usa en tal forma que el tiempo de aplicación logre el llenado y el empaquetado del molde. Si el tiempo expira antes de que el molde se haya empaquetado, la presión de la segunda etapa debe terminar el empaquetamiento. La presión de empaquetado y la presión máxima en la cavidad se reducirán. Así pues, si el tiempo de inyección termina antes de que el molde se llene y se empaquete, eso reducirá la tasa de empaquetado y reducirá la presión pico de la cavidad. La temperatura del plástico y el tiempo de enfriamiento no se verán afectados. Pregunta. ¿Cuál sería el mejor punto de control para el timer de la primera etapa de inyección para la curva o trazado de presión indicada por el color verde? Si el tiempo de la presión de la primera etapa se aumenta de tal forma que su aplicación termine después que el molde se empaquetó, el aumento no tendrá ningún efecto sobre el plástico. De hecho, esta es la manera más común como los moldeadores operan. Sin embargo, operando con tiempos demasiado largos de la primera etapa, desperdicia energía y produce más desgaste de las bombas y las válvulas. Pregunta. Si la presión de la primera etapa de inyección mostrada en el gráfico se reduce de A a B, ¿cómo se verá afectada la tasa de empaquetamiento? A. Será más rápida. B. Será más lenta. C. No cambiará. Nota. Si estas son sus condiciones de operación: inyectora de 250 toneladas, 40 kilovatios de energía. Operación 5.000 horas por año. Ciclo de moldeo de 30 segundos. 0,06 centavos por kilovatio hora. Una reducción de 3 segundos en la primera etapa de inyección ahorrará cerca de $1,200 por año en gastos de energía eléctrica. ¿Qué efecto tiene el tiempo de sostenimiento sobre las condiciones del plástico? El tiempo de sostenimiento y el nivel de la presión determinan si hay descarga o no. Si el tiempo de sostenimiento expira antes de que la corona selle, permitirá que salga plástico de la cavidad. Así que si el tiempo de sostenimiento expira antes de que la corona selle, saldrá plástico de la cavidad y la presión en la misma bajará. Un tiempo de sostenimiento más largo que el necesario para que la corona selle no tendrá ningún efecto sobre las condiciones del plástico. Solo produce una pequeña demora en el comienzo de la rotación del tornillo para preparar la inyección siguiente. Nota. Si el tiempo de sostenimiento es demasiado largo, se desperdiciará energía, pero la energía usada por la bomba de sostenimiento es únicamente de un 10 a 15% de la energía consumida por la bomba de alto volumen. Pregunta. ¿Verdadero o falso? La descarga puede ser causada por presión de sostenimiento muy baja o por su aplicación por muy poco tiempo. Pregunta. Un tiempo de sostenimiento que permita descarga
afecta el grado de empaquetamiento en la región de la corona y A. La temperatura del fundido. B. La tasa de enfriamiento del plástico. C. La orientación en la corona. ¿Puede el tiempo que el molde permanece cerrado afectar las condiciones del plástico? Sí. Un cambio en el tiempo que el molde permanece cerrado afecta el tiempo de calentamiento del plástico en el barril. Un aumento en este tiempo causará un aumento en la temperatura del plástico porque éste permanece más tiempo dentro del barril de calentamiento. Una mayor temperatura del fundido reduce la viscosidad del plástico, lo cual a su vez aumenta la tasa de empaquetado, la presión en la cavidad y requiere más tiempo de enfriamiento. Si la máquina no tiene control de llenado, la tasa de llenado aumentará porque el plástico fluirá más fácilmente. Si la máquina tiene control de la tasa de inyección, la tasa de llenado no cambiará. Una disminución en el tiempo de molde cerrado tendrá el efecto opuesto. Un cambio en la temperatura del plástico por cualquier causa puede afectar todas las condiciones del proceso. Pregunta: ¿verdadero o falso? Un cambio en el tiempo que el molde permanece cerrado puede afectar las 4 condiciones de proceso del plástico. Pregunta: cuando una inyectora tiene inyección programada, control de la tasa de llenado, ¿cuál condición de proceso del plástico no se ve afectada por cambios en el tiempo que el molde permanece cerrado? A. La tasa de llenado. B. La temperatura del plástico. C. El tiempo de enfriamiento. D. La presión de la cavidad. En su planta, un moldeador pensó que podía acortar el tiempo del ciclo. Para eso, redujo el tiempo de molde cerrado en 3 segundos. Las partes parecían satisfactorias, pero unos pocos minutos más tarde, la máquina empezó a producir partes incompletas. ¿Qué cree usted que pasó a las condiciones de proceso del plástico para causar el problema? Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo. Respuesta: la reducción en el tiempo que el molde permanecía cerrado también redujo el tiempo del plástico en el barril. Por lo anterior, la temperatura del fundido bajó, la viscosidad aumentó y las pérdidas de presión también aumentaron. La presión dentro de la cavidad se redujo. Este molde estaba operando con muy poco empaquetamiento en el extremo final. Al perder más presión de inyección, la presión del plástico bajó aún más y las partes salieron incompletas. En su planta. Continuación. ¿Qué debería hacer el moldeador para eliminar las partes incompletas que resultaron al acortar el tiempo de cierre del molde? Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo. En su planta. Respuesta: primero, chequee el cojín de inyección para asegurarse que hay plástico al frente del tornillo. Luego, aumente la presión de inyección en inyectoras con 2 etapas o el punto VPT en inyectoras con control de llenado. Recuerde, nuestro fin es aún mantener la reducción en el tiempo del ciclo, por lo que la opción de aumentar la temperatura del fundido para lograr la eliminación del llenado incompleto no es posible. Un cambio en el tiempo que el molde permanece abierto tiene los mismos efectos sobre el plástico que los efectos de un cambio en el tiempo de molde cerrado. Ambos afectan el tiempo que el plástico está bajo calentamiento en el barril. Esa es la razón por la que es muy importante que los operadores mantengan el tiempo de molde abierto constante. Pregunta: ¿verdadero o falso? Un cambio en el tiempo que el molde permanece abierto alarga el ciclo total, pero no afecta las propiedades de la parte moldeada. La siguiente serie de controles que discutiremos son los controles que afectan directamente la temperatura del plástico.
Estos son los pirómetros de controles de las zonas y el control de la contrapresión o presión de plastificación. El barril calienta el plástico por conductividad térmica de las resistencias eléctricas. La presión hidráulica en el cilindro de inyección es la presión de plastificación que crea el calor friccional del plástico durante la rotación del tornillo. Pregunta: la boquilla en el extremo del barril de calentamiento tiene una resistencia eléctrica. ¿La temperatura de la boquilla tiene algún efecto sobre la temperatura del plástico? La temperatura de la boquilla afecta a la temperatura del plástico que está dentro de ella. Esta cantidad de material es muy pequeña en comparación con el volumen de la inyección. Por lo tanto, el efecto de la temperatura de la boquilla sobre la del fundido es casi nulo. Una excepción es cuando el tiro de inyección es inferior al 20% de la capacidad de inyección de la máquina. ¿Cuáles son los efectos sobre las condiciones de proceso del plástico? Si la temperatura del barril se aumenta, la temperatura del fundido aumenta. La viscosidad disminuye. La tasa de flujo aumenta en máquinas sin control de llenado. La presión en la cavidad aumenta porque el plástico fluye con menos pérdidas de presión y el tiempo requerido para enfriar la parte se alarga porque se debe eliminar más calor. Pregunta: la explicación a las 5 preguntas que siguen se dará después de la última pregunta. Si la temperatura del barril se aumenta, la temperatura del fundido A aumenta, B disminuye, C no cambia. Pregunta: si la temperatura del barril se aumenta, la viscosidad del plástico A aumenta, B disminuye, C no cambia. Pregunta: si la temperatura del barril se aumenta, la tasa de empaquetamiento A aumenta, B disminuye, C no cambia. Pregunta: si la temperatura del barril se aumenta, la presión de la cavidad A aumenta, B disminuye, C no cambia. Pregunta: si la temperatura del barril se aumenta, el tiempo de enfriamiento de la parte A aumenta, B disminuye, C no cambia. Explicación: si se aumenta la temperatura del barril, la temperatura del fundido aumenta, la viscosidad del plástico disminuye, la tasa de empaquetamiento aumenta, la presión de la cavidad aumenta, el tiempo requerido de enfriamiento aumenta. Estos son los efectos de un cambio en la temperatura del barril. Un aumento en la presión de plastificación tiene el mismo efecto sobre el plástico. Un mayor calor creado por fricción baja la viscosidad del plástico, lo que causa los mismos cambios en la conducta del plástico que los causados al aumentar la temperatura del barril. La mayor diferencia entre el uso del barril y de la presión de plastificación es que el aumento en esta última aumenta el mezclado del plástico. Pregunta: ¿qué cambia más rápidamente la temperatura del fundido? A. La contrapresión o presión de plastificación. B. La temperatura del barril. Una disminución en la temperatura o en la presión de plastificación tiene el efecto opuesto. En su planta, un moldeador está cambiando el color de las partes que moldea, mezclando un color concentrado con los gránulos de plástico virgen. Las partes terminadas muestran un defecto, unas líneas de color. El moldeador hizo un ajuste a la máquina y resolvió el problema. ¿Qué ajuste hizo?
Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo. En su planta. Respuesta. El técnico aumentó la presión de plastificación o contrapresión para incrementar el mezclado. ¿Qué otros ajustes debe hacer ahora? Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo. En su planta. Respuesta. El aumento de la presión de plastificación dio mejor mezclado, pero elevó también la temperatura del fundido. El técnico debe ahora bajar la temperatura al valor inicial, reduciendo el punto de control de la zona trasera y media o central del barril. Uno de los controles más importantes en el proceso de moldeo por inyección es el control de la temperatura del molde. La temperatura del molde afecta la tasa de enfriamiento y el tiempo total que toma para enfriar una parte determinada. Un aumento en la temperatura del molde aumenta el tiempo requerido para enfriar las partes plásticas. El plástico fluirá con más facilidad en el molde. La tasa de flujo aumentará a menos que la máquina tenga control del llenado. La presión en la cavidad también aumentará porque habrá menos enfriamiento del plástico durante el llenado del molde. El efecto puede ser grande o pequeño dependiendo del grosor de la parte. La temperatura del plástico en el barril de calentamiento no se verá afectada. Una disminución de la temperatura del molde tendrá el efecto opuesto. Pregunta: ¿verdadero o falso? Un aumento en la temperatura del molde resulta en un aumento en el empaquetamiento de la cavidad. Pregunta: ¿verdadero o falso? Un cambio en la temperatura del molde tiene más efecto sobre la presión de la cavidad en una parte gruesa que sobre una delgada. Hay otro control de la máquina que afecta el encogimiento de la parte sin afectar la conducta del proceso del plástico. Es la fuerza de cierre. Esto es lo que sucede. En algunos moldes en los que el área de las cavidades es grande, la alta fuerza de cierre usada puede comprimir y desviar los platos del molde. Es muy común tener desviaciones de medio milímetro o cerca de 12 milésimas de pulgada. Durante el llenado y el empaquetado, la presión del plástico se opone a la fuerza de cierre y forza las paredes de las cavidades hacia afuera. Luego, durante el enfriamiento, el plástico se encoge, la presión decae y la fuerza de cierre comprime de nuevo las paredes del molde. Esta compresión y desviación de las cavidades causa mayor porcentaje de encogimiento en el grosor que en las otras dimensiones, en la anchura y que en la longitud. Así pues, en moldes que pueden doblarse, el encogimiento variará si la fuerza de cierre varía. Pregunta: ¿verdadero o falso? Si usted aumenta la fuerza de cierre para esta parte, el encogimiento a lo largo y a lo ancho, dimensión X y Y, probablemente aumentará. Para todos los controles de la máquina y del molde que hemos discutido, usted debe haber observado una característica importante del proceso de moldeo. Un ajuste a cualquier control de la inyectora causa más de un cambio en las condiciones de proceso del plástico. Así que cuando se hace cualquier ajuste, lo más probable es que haya más de un cambio en la estructura y características de la parte moldeada. Además de los controles de la máquina y del molde, cambios en la materia prima también afectan las condiciones de proceso. Cualquier cambio en la viscosidad, causado por un cambio en el plástico virgen, un cambio en los aditivos
o un cambio en el molido pueden afectar la presión del plástico, la temperatura y el flujo. Un aumento en la viscosidad del plástico reducirá la presión en la cavidad y reducirá la velocidad de llenado. Si la viscosidad se reduce, ocurrirá el efecto contrario. En su planta, un moldeador estaba mezclando material virgen con 30% de molido. Más tarde, porque hubo un mejor control del proceso, se produjo menos material molido, por lo que al moldear solo se usó un 15% de molido. Después del cambio, se duplicó el número de partes rechazadas porque las partes moldeadas se encogían más. ¿Qué cambios ocurrieron a las condiciones primarias de proceso del plástico para crear ese problema? Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo. Respuesta. El molido aparentemente tenía menor viscosidad que el material virgen. Al añadir menos molido, 15%, la viscosidad de la nueva mezcla aumentó. Por lo anterior, la presión del plástico en el molde disminuyó. Hubo más pérdidas de presión. Hubo menos empaquetamiento, lo cual hizo que las partes se encogieran más. En su planta. Continuación. Puesto que las partes moldeadas ahora se encogen demasiado, ¿qué control de la inyectora debe cambiarse ahora? Piense su respuesta y luego pulse la mano dada abajo. En su planta, respuesta. Usted debe aumentar la presión de inyección para meter más plástico en el molde. En esta sesión, usted ha visto cómo las condiciones de operación de la máquina y del molde afectan las condiciones de proceso del plástico. En sesiones previas, usted ha aprendido cómo las condiciones de proceso afectan la estructura de la parte moldeada. El proceso de moldeo es un proceso de 3 etapas. Si usted ha entendido la estructura de las partes moldeadas, de cómo las variables de proceso del plástico afectan la estructura y cómo controlar las condiciones de proceso usando los controles de la inyectora, usted tiene ahora el conocimiento de un moldeador experto. Usted ha completado Moldeo por inyección práctico, lección 6, avanzada. Cómo usar los controles de la máquina para controlar la conducta del plástico.